Se calcula que al principio de la Guerra de los 30 años, las tres cuartas partes de la población alemana residían en comarcas gobernadas por príncipes protestantes, pero la Iglesia Católica compensaba sus pérdidas cuantitativas con una mayor energía y cohesión. El espíritu de la Reforma había logrado que a los antiguos y sensuales papas del Renacimiento le sucedieran otros pontífices de severas costumbres y dotados de ardor combativo. Además, el catolicismo contaba con un ejército en la compañía de Jesús, siempre en pie de guerra, sin la cual probablemente Alemania se hubiera perdido para la Iglesia, quizás para siempre. Los jesuitas se introducían en todas partes, procuraban ser nombrados confesores de los príncipes y educaban a la juventud en los países que permanecían fieles a Roma. En cambio, abandonaban la educación de las masas populares a la predicación sencilla y primaria de las órdenes mendicantes, ya que esto último rendía menos efecto multiplicador. Los protestantes no poseían ninguna organización comparable a aquel cuerpo escogido y bien preparado. Peor aún que ello, ciertos teólogos protestantes de notoria cortedad de alcance hacían cuanto podían para provocar en todo momento el odio entre luteranos y calvinistas y ahondar todavía más el foso que los separaba. En cambio, las milicias de la Iglesia romana explotaban con mucha habilidad estas discordias que desgarraban la unidad y cohesión de sus adversarios. Así añadían leña al fuego sugiriendo que el calvinismo estaba prohibido en Alemania, por no estar expresamente incluido en los convenios de la paz de Augsburgo. Eran muchos los indicios que hacían prever que se preparaba una nueva guerra de religión en Alemania. Conscientes del peligro, algunos principados protestantes se asociaron en 1608 en una liga defensiva llamada Unión Evangélica, bajo la dirección del elector Federico del Palatinado, principado junto al Rin. Los católicos replicaron al año siguiente constituyendo la Liga Católica, dirigida por Maximiliano de Baviera, pero el emperador y los archiduques no fueron admitidos en ella, puesto que Maximiliano temía que utilizaran la alianza en provecho de su política familiar. Como también el Papa se mantuvo a prudente distancia, la Liga solicitó la ayuda de España. La Unión depositó todas sus esperanzas en Francia, en primer lugar, y luego, con posterioridad al asesinato de Enrique IV, confió en el auxilio de los reyes protestantes de Inglaterra y Suecia. La defenestración de Praga. En su calidad de miembro de la familia de los Habsburgo, el emperador de Alemania era rey de Bohemia, corona que pertenecía desde 1576 a Rodolfo II, soberano típico del Renacimiento, más interesado por las artes y por las ciencias que por el gobierno de su país. Él fue quien nombró astrónomo de la corte a Tycho Brahe y más tarde a Kepler. Por otra parte, Rodolfo señala la corona imperial de Otón el Grande, en circunstancias sumamente difíciles. Para los alemanes constituía una catástrofe el considerarlo inestable de carácter, poco equilibrado y siempre al borde de la demencia. A largos periodos de trastornos mentales y de violentos accesos de cólera sucedían otros de depresión nerviosa y completa apatía. Aquel desgraciado monarca expiró en 1612, dejando el trono a su hermano Matías. El cambio de reinado apenas mejoró la situación, puesto que el nuevo emperador seguía en todas las opiniones de su canciller, el cardenal Kessel, uno de los principales jefes de la Reforma Católica en Austria. Rodolfo era católico, pero los protestantes de Bohemia habían logrado arrancarle en 1609 la célebre Carta de Majestad, que les otorgaba determinados derechos en materia de religión. Ahora bien, en el momento de aplicar estos acuerdos, católicos y protestantes no pudieron entenderse sobre su interpretación. El hecho de que el emperador apoyara a sus correligionarios colmó la medida de cuanto podían soportar los protestantes. Un día de mayo de 1618, un grupo de magnates bohemios protestantes se presentó en el castillo de Praga y entablaron un debate que degeneró en reyerta con los representantes del emperador. De pronto se gritó entre los protestantes una consigna: ¡ventana abajo! La defenestración era una costumbre bohemia, una especie de sentencia popular cuyo origen se remontaba a la época de las guerras husitas. Y así se hizo. Los representantes imperiales más detestados fueron arrojados por la ventana junto con sus secretarios. Era una altura de 17 metros, pero como tuvieron la suerte de caer sobre un montón de estiércol, las víctimas escaparon sin recibir graves contusiones. De todos modos, aquella fue la señal de una rebelión general de los protestantes de Bohemia. Matías murió al año siguiente. Su sucesor, Fernando II, monarca nada grato a los rebeldes, recibiría el apodo de hombre de los jesuitas, el rey de un invierno.
Los insurrectos de Bohemia, negándose a reconocerlo por rey, eligieron en su lugar al jefe de la Unión Evangélica, el elector palatino Federico, que había establecido la corte de su principado en la bella población de Heidelberg, junto a su joven y ambiciosa esposa Isabel, hija de Jacobo I, el monarca británico. El nuevo rey de Bohemia no tenía suficiente poderío ni el dinero indispensable para oponerse con las armas a los Habsburgo. Como yerno del rey de Inglaterra, Federico contaba con la ayuda británica, pero esta esperanza quedó pronto defraudada, pues el príncipe elector fue aniquilado el 8 de noviembre de 1620 en la Montaña Blanca, en las proximidades de Praga, luego de una batalla de solo 2 horas de duración, por las tropas del emperador y de la Liga Católica, dirigidas por el general belga Juan de Serclaes, conde de Tilly. Como el reinado de Federico solo duró desde noviembre de 1619 a noviembre de 1620, la historia le ha adjudicado el calificativo de rey de un invierno. El vencido huyó a Holanda y la unión privada de su jefe empezó a disgregarse. Obtenido aquel triunfo a tan poca costa, el emperador Fernando rasgó con sus propias manos la Carta de Majestad, cuyos fragmentos se conservan en el Museo Histórico de Viena. Bohemia padeció también las espantosas represalias que se adoptaron contra los protestantes y cuantos se manifestaron adversarios del emperador. Todos los jefes de la oposición que no lograron huir fueron ejecutados y a cuantos participaron en la rebelión se les confiscaron sus bienes, de modo que más de la mitad de las tierras cambiaron de dueño. Los pastores evangélicos fueron expulsados del país o encarcelados, y millares de sus feligreses sufrieron la misma suerte. Los checos habían perdido todos sus jefes y dirigentes. Como consecuencia de ello se inició la germanización de Bohemia, Moravia, Silesia y de la Alta y Baja Austria. La guerra se extiende a Alemania. Su derrota y consiguiente fuga le costaron al rey de un invierno perder no solo Bohemia, sino también el Palatinado y su título de elector. El emperador ofreció la dignidad electoral al jefe de la Liga, Maximiliano de Baviera, cuya colaboración le era indispensable. Maximiliano inició su principado en el Palatinado renano, esforzándose en convertir herejes a la Iglesia romana a viva fuerza. Los burgueses de las ciudades palatinas perdieron sus privilegios. Generalmente se calcula en unos 30.000 el número de desterrados que, abandonando todo cuanto poseían, huyeron hacia la cordillera del Tatra y se dispersaron a través de Europa hasta las Provincias Unidas. Todavía algunos jefes de mercenarios defendieron durante algún tiempo la causa protestante, entre ellos Ernesto de Mansfeld, el brutal Christian Brunswick y Jorge Federico de Baden-Durlach, por fortuna, algo más idealista que sus dos implacables colegas. Cuando estos jefes de bandas armadas terminaron de desempeñar su papel, le correspondió intervenir a Cristian IV, rey de Dinamarca, que, en su calidad de duque de Holstein, pertenecía al grupo de príncipes del imperio. Las grandes victorias de los católicos ponían en peligro a Cristian y, por otra parte, algunas potencias protestantes como Inglaterra y Holanda lo apremiaban para que entrara en acción, imitadas en ello por el cardenal Richelieu, a quien la excesiva rapidez con que se consolidaban las posiciones imperiales disgustaba en sumo grado. Gracias a la ayuda de los ingleses y los franceses, Cristian pudo invadir Alemania al frente de un ejército, pero sus efectivos distaban mucho de lo que la tarea exigía. Además, Cristian había cometido el error de iniciar su campaña sin conseguir antes aliados en el propio país alemán, por lo que las tropas imperiales lo derrotaron en 1626. La guerra se extiende. Wallenstein, el último condottiero, gran terrateniente. La guerra que se había desencadenado prosiguió luego por iniciativa de un personaje singular, Wallenstein, general del emperador, cuyo verdadero nombre era Alberto de Waldstein. Aunque procedía de una familia checa de noble alcurnia y de religión protestante, Wallenstein se pasó a las filas del catolicismo por exclusivo interés personal, ya que el problema religioso lo dejaba por completo indiferente. Él solamente creía a ciegas en la poderosa influencia que ejercían los astros en el destino de los seres humanos. En 1619, cuando solo contaba con 20 años de edad, Wallenstein contrajo matrimonio con quien pudiera aportarle una de las mayores fortunas de la Moravia, una viuda noble de cierta edad que murió a los 5 años de casada.
Después de la batalla de la Montaña Blanca, Wallenstein supo incrementar en forma harto considerable su riqueza, comprando las tierras que les habían sido confiscadas a los vencidos, ya que aquellos bienes se ofrecían a la especulación en tan favorables proporciones que podían comprarse por sumas muy insignificantes, pues nadie se atrevía a adquirirlos. En muy pocos años, Wallenstein, quien se aprovechó sin ninguna clase de escrúpulos de aquella propicia coyuntura, se vio convertido en el mayor latifundista de Bohemia. La mejor de las propiedades así adquiridas, Friedland, en la Bohemia septentrional, fue elevada en el año 1621 a la categoría de Principado del Imperio para recompensar a Wallenstein. Pocos años después la convirtió en ducado. Wallenstein debía probablemente aquel honor a las cuantiosas sumas que había adelantado a Fernando, aunque un nuevo matrimonio que contrajo tampoco era del todo ajeno a tal encumbramiento. En efecto, su segunda esposa era hija de un favorito del emperador. El nuevo enlace fue otra manera de entrar en contacto muy directo con la camarilla cortesana que dominaba por completo a Fernando. La ambición y la codicia de Wallenstein no tenían límites. Gracias a su genio financiero y al trato implacable que impuso a la sufrida población de su principado, logró que las tierras compradas por él dieran el máximo rendimiento. Jefe militar imperial. En 1624 el flamante duque de Friedland dejó estupefactos a todos, cuando ofreció al emperador poner en pie de guerra por su cuenta y riesgo un ejército de 20.000 hombres. Fernando aceptó complacido, como es fácil suponer, nombrando a Wallenstein comandante en jefe de las fuerzas imperiales en la primavera de 1625. Aquel hombre que hasta entonces no había dado mucho que hablar fuera del círculo de sus allegados, estaría en el centro de los acontecimientos internacionales durante una década entera. Surgido de la nada, supo crear un ejército al servicio del emperador, pero bajo su exclusivo mando personal. De todos los países afluían a Wallenstein mercenarios y aventureros, y aquel ejército constituyó el núcleo de su poderío, aun cuando su caudillo fuera más político que hombre de guerra. Las operaciones militares que emprendió obedecían a imperativos políticos, por eso iban a alternarse alardes de fuerza con periodos de inactividad. Quizás tales alternativas de acción y de apatía reflejaban en realidad su angustia e incertidumbre, el permanente conflicto interno de aquel hombre taciturno y supersticioso, que sólo hallaba inspiración en la astrología. Wallenstein no tenía ningún amigo sincero y auténtico. Su susceptibilidad y violento carácter le arrastraba a tales arrebatos de cólera que perdía el dominio de sí mismo. Cuando la angustia se apoderaba de él, sufría indecibles torturas y ello provocaba escenas como aquellas de que fue testigo el general Stauffenberg durante una audiencia en casa de Wallenstein a principios de 1634. El duque, acostado en su cama, recibió al general con un silencio glacial y absoluto. De repente Wallenstein se irguió y empezó a aullar. «¡Quiero descansar! ¡Dejadme descansar!». Depresiones que iban acompañadas de dolores físicos, pues no contaba todavía 40 años y ya la gota lo obligaba a guardar cama. El período danés de la guerra. El duque de Friedland inició su carrera militar arrebatándole a Cristian IV de Dinamarca el Holstein y casi toda la península de Jutlandia. Luego pretendió convertir los puertos alemanes del Báltico en bases de operaciones de una futura flota imperial. El mismo año que Richelieu situaba La Rochelle, el terrible Wallenstein ponía sitio a Stralsund, ciudad hanseática. Stralsund era considerada la sexta en importancia de las antiguas ciudades hanseáticas. Wallenstein había jurado conquistar la plaza, aun cuando estuviera encadenada al cielo o rodeada por el infierno, con una muralla de diamante. Que representaba para el rey de Suecia lo mismo que la Rochela para los ingleses, es decir, la puerta de entrada de una eventual invasión, pero Stralsund recibió de Suecia una ayuda mucho más útil que los ineficaces auxilios de la Rochela recibió de Inglaterra. La capitulación de la fortaleza hugonote significó la unificación de Francia. En cambio, el levantamiento del sitio de Stralsund hizo posible que Alemania siguiera desmembrada en muchos principados durante varios siglos más. Los resultados de ambos asedios fueron diametralmente opuestos, igual que sus principales personajes, Richelieu y Wallenstein. Se veían obligados a rodearse de cierto aire de misterio, ya que tanto el uno como el otro ocultaban un espíritu enérgico en un cuerpo enfermizo, pero existía una diferencia capital entre ambos. El cardenal demostraba siempre confianza en sí mismo, mientras que el duque de Friedland rebosaba la amargura de un alma desgarrada. El año en que hubo de abandonar definitivamente el sitio de Stralsund fue también fatal para él en otro terreno, por cuanto se extinguió su estirpe al fallecer de 4 meses el hijo que había tenido con su segunda mujer.